Amigos del Gordo y la Flaca, estamos bien acompañados del señor Rafael Amaya. Bienvenido al Gordo y la Flaca. Muchas gracias, David. Pues aquí andamos dando lata otra vez. Me encanta poder platicar contigo. Sabes que David, siempre estamos detrás de los pagos de Rafa Amaya. ¿No? Sí, siempre andan. Pero es un gusto, de verdad, compartir todas las novedades, lo que estoy haciendo. Me gusta compartirlo con ustedes, con el público y con toda la gente que me apoya y me sigue. Todo el mundo te conocemos por tu trabajo en la pantalla chica y también la pantalla grande. Has tenido un gran éxito. Sí, pues han sido 20 y tantos años de carrera. Entonces, hay 3 décadas ya de carrera artística, ¿verdad? Casi 3 décadas, casi 3 décadas. Y bueno, ha habido de todo. Y nada, de eso se trata, de aprender a vivir la vida. Esto es una vocación para ti, sin lugar a dudas. ¿Sí? A lo que te has dedicado. Así es, a crear, a crear momentos, a vivirlos, a entretener, a contar historias, a reflejar mi realidad a través de la actuación y a través también de la música también, ¿no? de la pintura, de diferentes formas, ¿no? Siempre y cuando sea crear, sea expresarse. Hay que expresarse en la vida. Mucha gente tal vez no sabe, pero tú radicas aquí en la ciudad de Los Ángeles. Así es, aquí vivo. Cerquita de Hollywood. Así es, cerquita de Hollywood, Ajá. En Los Ángeles. Lo que pasa es que mis papás viven mi familia vive en Tecate y estoy cerca de ellos, ¿no? También. Si no, pues estaría en otra parte del mundo. Yo creo que el mejor lugar del mundo es donde tu familia y tus amigos están. Sí. Una cosa importante es de que todo el mundo te conoce por tu trabajo en la pantalla grande y la pantalla chica, pero algo importante es de que tú empezaste haciendo música antes de hacer tele. Así es, empecé haciendo todo tipo de música, rock, música funk, punk, jazz, ska. Y nada, hace poco me reuní con unos amigos que hacía 20 años que no los veía, mis amigos de Almalafa. Con ellos llegué a México un noviembre del 97, tenía 17 años, me acuerdo. Y ahí fue donde empezó todo. Ellos se regresaron y yo me quedé con el saxofonista. Entonces, pues, tuvimos que arreglárnoslas ahí con todo, ¿no? Con la ciudad, imagínate, sí. A los 17, cumplí los 18 pues, en febrero 28. Y ahora hay un proyecto muy importante en puerta que no es ajeno a la música, te hemos escuchado ya con los chicos de Código FN, con Tito WP. Así es. Y ahora un proyecto muy importante que es tuyo. Sí, ya tenía una referencia musical y tampoco fue algo así muy nuevo, pero fue desempolvar muchas cosas, ¿no? Cuando estuve con estos señores que son expertos en la música, ¿no? Con Tito y con Código FN también. Algo distinto a lo que escuché hace un par de minutos. Corridos y eso. Sí, los corridos tumbados, sí, claro, y el tipo de voz también. Pues resulta que me reuní con ellos y regrabamos una canción que hicimos juntos hace 20 años. La regrabamos e hicimos un video. Y quedó muy bonito. En blanco y negro. En blanco y negro, en crudo, exactamente. así mero, para que quede para la historia. Para recordar los inicios de Rafa Amaya. Claro, para recordar, para cerrar ciclos, para retomar o cerrar, no sé. Igual y es el principio de algo nuevo. ¿Te da nostalgia regresar a la música? Porque fue un momento difícil para ti en su momento. La hiciste porque querías ganar dinerito para poder sobrevivir. Claro. Obviamente, pues, tenía el sueño de que toda la banda, tuviéramos éxito, ¿no? Pero, pues, así es la vida, ¿no? Ellos se regresaron, yo me quedé. Me dijo, sí, te depositamos para que te regreses. Y hasta la fecha no me han depositado. Entonces... Ojalá que sean en dólares, no, porque está el peso ya más... Sí, aparte era una aerolínea que se llamaba Taesa, no sé si te acuerdas de esa aerolínea. No. Pero en fin, no, fue muy divertido y sí, tocamos con muchas bandas, con La Maldita Vecindad, con Panteón Rococó, con Nana Pancha, con
Bueno, ¿qué te digo? No sé, no sé, muchas bandas. Pero ahora, actualmente, este proyecto está más fuerte que nunca, más fuerte que ni la pantalla chica ¿Cuál de proyecto? música. Sí, pues es retomar. Es por la anécdota, por la nostalgia, por eso lo estoy haciendo. Por eso lo hicimos todos. Oye, sí, y regrabamos esta canción. Y nada, pues todos hemos cambiado. Unos ya están casados, ya tienen hijos, otros ya hemos envejecido, ya hemos tenido una carrera, hemos subido, bajado, nos hemos caído, nos hemos levantado. Y reunirse, pues sí, fue muy, muy emotivo. Y nada, la rola como que tiene más poder. La rola se llama Matar. ¿Cómo te ves tú ahora que has regresado a la música? Que nunca la dejaste en realidad, pero ahora que estás ya con un proyecto completamente de Rafa Maya en la música. Pues en realidad es de todos, ¿no? Es de toda la banda. Ellos llevan 30 años tocando como un grupo independiente, pero yo llegué a grabar esta canción con ellos porque, pues, no sé, se nos ocurrió y dije, pues va, ¿te jalas? Pues va, vamos. Algo que quedó inconcluso. Exacto, sí la grabamos. Bueno, en teoría, pues. Sí, pero fue muy diferente esta vez porque la tecnología ha cambiado bastante. Sí. Y se escucha muchísimo mejor. Entonces, y pues bueno, la personalidad de cada uno, la voz, cambia, ¿no? Con el tiempo va cambiando la forma de ejecutar tu arte. Me atrevo a decir que tú eres de los pocos artistas o actores o personalidades de la pantalla chica o de la televisión que has pasado las pantallas, porque hay personas como Raúl de Molina, Lili Estefan, Don Francisco, que la gente los adopta como parte de su familia. Tú eres uno de ellos. ¿Te sientes ese cariño de la gente en la calle? Porque yo he visto tus redes sociales. La gente te quiere como si fueses parte de su familia. Has cautivado. ¿Estoy en lo correcto o no? Pues sí, siento el cariño de la gente. Yo creo que pues estar viendo en la televisión durante 10 años, a las 10 de la noche, todos los días, pues yo creo que pues ya lo sientes parte de tu familia, ¿no? También llegan muchos adolescentes y me dicen, yo te veía de chiquito, ¿no? Sí. Entonces, mi papá veía la serie, no me dejaba verla, pero yo la veía en el iPad, y es toda una década, ¿no? Entonces, pues, estar en la pantalla me ha dado muchas cosas, muchas cosas. Hablamos de la música, algo que empezaste tú en esta vocación, en este mundo tuyo, en el medio artístico, originario de Hermosillo, Sonora. Hay artistas de renombre que actualmente están recorriendo el mundo con su música. Karin León, Cristian Nodal, la misma Jenny Rivera, su abuela materna es de Hermosillo, Sonora. Ah, sí. ¿Qué siente? Valentina Elizalde también de Valentina Elizalde, cierto, sí. Mucha gente, mucha gente. Y ahora Rafa Maya. No, en realidad... Tú eres como mitad de Tecate y mitad de Hermosillo. Bueno, nací en Hermosillo, pero me crié en Tecate, ¿no? Sí. Ya se me cayó el anillo, ¿no? Voy a recoger mi anillo. Los bloopers, ya. Sí, ¿no? ¿Quién sabe qué? Se me aflojó el dedo, el anillo. Pero sí, originario de Hermosillo, radicado en Tecate, posteriormente en Ciudad de México y ahora en Estados Unidos. Ahora en Estados Unidos. Viví en Madrid también 7 años. Ahí también, yo creo que fue donde me desmantelé y otra vez como que me reinventé como actor. Porque tuvo mucho que ver que me vieran como cualquier otra persona y no como una celebridad o como un galán de telenovelas, sino todo lo contrario, que fueran un poco más estrictos conmigo. Que no te etiquetaran como cierta persona, creo que es claro, en tu caso, ¿no crees? Empecé con Garibaldi, después de ahí haciendo novelas, después de ahí, pues hablando de música,
cuando entré a Garibaldi, al Malafa, pues me traían de bajada pues, todo el tiempo, ¿no? Como Sí. que Garibaldi, pues, güey, pues tengo que comer, ¿no? Tengo que trabajar, de algo tengo que vivir, ¿no? O sea, y, y nada, pues fue algo muy divertido. Estuve ahí por 3 años, viajé por todo el mundo, grabamos varios discos y pues aprendí a estar enfrente de mucha gente en un escenario, en todo tipo de escenarios, hasta en Viña del Mar. A estar en un estudio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso pasó y entré en la etapa de la actuación. Ahí fue donde me enamoré del cine, de la ficción, y es donde ahora ya me siento mucho más cómodo, donde la ficción me protege y puedo contar historias relacionadas con lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Y en todo el mundo. Es lo que hablamos fuera de cámara, pero una cosa importante, para ti, ¿cuáles han sido tus retos para que te quiten como el galán de la telenovela? Porque hablábamos que hay muchos personajes más allá que te gustaría te interpretar, como lo acabas de decir ahorita. ¿Ha habido algún reto en lo personal para poder que no Claro. te puedan dejar solamente en un cierto carril, una cierta área, un cierto Sí, estereotipo, sí. más que nada? Sí, pues en aquella época yo recuerdo que obviamente me querían para proyectos de melodrama clásico. Entonces yo me rehusé. Hice mi primera película que se llama Desnudos, de Roberto Gómez Vadillo. Y ¿Eso fue con Karime de Lozano? así es, Sí. donde hice un desnudo frontal. Sí. Fue todo un escándalo, ¿no? Un galán, ¿no? Entonces, después de ahí hice una película con Teresa Suárez, Ana de la Reguera, e hice un personaje de homosexual también, e hice todo lo que hacen los homosexuales, entonces también causó mucha controversia, ¿no? Entonces estaba rompiendo el estereotipo del galán, ¿no? Y teatro también. Hago énfasis, justo cuando estabas tú en la cima, como el galán. Sí, yo creo que cuando estaba haciendo la serie de Telemundo, ahí fue donde estaba como en la cima de galán, un galán antihéroe, galán diferente, ¿no? Sí. Pero digo, previo a eso, Previo a eso, no, ¿o estoy equivocado? no tenía tanta exposición. Pues venías de las vías del amor, venías... Estaba en España, estaba haciendo Doctor Mateo para Telecinco y después me brinqué a hacer Hospital Central y lo hice una película y bueno, o sea, muchos castings, aprendí a hacer muchas cosas, a cambiar cosas, ¿no? Sí. Hablando de actuación. Y me encontré a Joshua Mitz, creo que fue productor ejecutivo en ese tiempo de La Reina del Sur, estaban buscando al gallego y Sí. ahí fue donde yo le dije, pues mira, estoy en Hospital Central y estoy trabajando junto a Iván Sánchez. Sí. Entonces le dije, ¿por qué no me conectas con él? Me dice, pues perfecto, ahí está, ¿no? Y quedó. Bien, oye, ¿quieres hacer el Güero Dávila? Va, ok. Me aventé el Güero Dávila y me regresé a España. Me dice, oye, pues ¿no quieres trabajar en un proyecto como diferente de tal escritor, de un asesino? Alguien te mira, se llama, un asesino en serie, ¿no? Y ahí empezó mi travesía con Telemundo y empezó todo a resurgir. Entonces, viendo La Reina del Sur, se me vino a la mente, pues, bueno, Teresa Suárez, tantas historias que tenemos en México, tantos señores, Sí. ¿por qué no contamos una así? Nos tardamos como 1 año y medio más o menos en que se realizara el proyecto. ¿Qué Pero vale la pena? fue la que abrió puertas a muchas series que ahora... Y no solo a ti, a muchos otros actores que están en el extranjero, que pudieron brillar. También, sí, porque Fuiste tú, antes no veías una serie fuiste donde... tú en el vínculo hasta dado caso.
Sí, bueno, antes Para apoyar, sí. no se podían decir groserías, no podías ver escenas tan explícitas, no podías hablar de cosas tan delicadas como el gobierno. Cambiamos ciertos nombres, eh, tenían sus reglas, ¿no? Entonces, pues teníamos que respetarlas y mediante fue teniendo éxito la serie, más se estaban abriendo al mercado, ¿no? Funcionó, Sí, perfecto, pero tomó una década. Muchos años, sí. Sí. Mira, ya para culminar, Rafa, has llevado una vida con muchos triunfos en la pantalla chica, como lo que estábamos hablando justo ahora, una vida con altas y bajas. Pero ¿qué le dirías al Rafa Maya de 17 años en Ciudad de México? Todo ese trayecto que has pasado, ¿lo volverías a pasar? Sí, ¿O qué cambiarías? sí, yo lo volvería a pasar porque estamos ahorita hablando de eso. Si no, no. Hablábamos fuera de cámara que muchos artistas se les olvida que hay que también disfrutar el trayecto para llegar a esa meta. Exactamente. Y se frustran y viven siempre pues amargados. Y hay algunos que logran llegar a la meta no contentos, pero llegan a la meta y después de la meta, ¿qué más hay? Hay que disfrutar el trayecto. Exactamente. Y en tu caso me atrevo a decir que tú lo has disfrutado muy bien con todo lo que has logrado hacer. Sí, sí, exactamente. Sobre todo tomar las riendas de mi vida, ¿no? Y cerrar los ciclos como yo quería cerrarlos, abrir otras posibilidades, siéndole siempre real Sí. al público, a la gente. Pues lo que hablábamos, ¿no? A la gente no se le puede mentir, a la gente hay que darle la verdad porque es lo que están buscando y hay muchas posibilidades ahorita, muchas plataformas que si no le das la verdad, te cambian y ya valiste. ¿Algún consejo que le quieres dar tú a las nuevas generaciones que son fanáticos de su trabajo, pero también les gustaría incursionar tanto en la pantalla grande como en la pantalla chica? Tú que llevas una vida con altas y bajas y muchos sacrificios para llegar hasta donde estás hoy en día. Que se quieren dedicar a esta profesión de actor, pues que se preparen. Que se preparen. Y hablar del rechazo, porque tú no eres ajeno al rechazo, me decías fuera de cámara. Claro, me tuve que casar con el rechazo. Y tienes que hacer un lado del ego, la soberbia, tienes que tener mucha paciencia. Toma tiempo entender la industria. Pero si te preparas y te preparas y te preparas, va a llegar un punto donde te va a llegar una oportunidad y vas a quedarte con esa oportunidad. Si no te preparas, te llega la oportunidad, valiste gorro. Hablamos de Hollywood. ¿Estás contento lo que estás viviendo actualmente o ves más allá de llegar con los grandes Pues mira, de la meca del cine? A mí siempre me ha gustado representar a mi país y serle leal al público. Con el último personaje que hice, tanto tiempo sin hacer nada más que ese personaje para mantener la magia, la tensión. Sí. Fue por eso. Entonces, vamos a ver qué pasa ahora con esta nueva etapa que Tal vez tiene mucho potencial. Hay muchas cosas nuevas. ¿O qué tal llevar un personaje similar a ese, pero ya en inglés, algo ya en las grandes ligas? También, sí. Buen punto, ¿no crees? Sí, hay muchas propuestas, hay infinitas plataformas. La tecnología ahora es bastante... Hay mucho por donde buscar, ¿no? Sí. Hay muchas ofertas. Pues enhorabuena. Muchas gracias. Me encantó platicar contigo. Mil bendiciones, la verdad. Has llevado una vida con altas y bajas, pero como tú eres de los pocos artistas que has disfrutado el trayecto. Lo vuelvo a reiterar y hago énfasis que es importante. Sí. Se ve que eres agradecido con la vida, Rafa. Sí, no, yo estoy muy agradecido con la vida, estoy muy contento. Y, pues, gracias por la entrevista. Encantado. ¿Algo más que tú quieres agregar? Nada, que un saludo a todos y que
Gracias, muchas gracias por apoyarme en mi carrera.